hecho varias consejerías, varias situaciones, y he notado como un patrón, y creo que he notado un patrón, tiene que ver mucho con lo que estamos hablando en el seminario, y tiene que ver mucho con lo que estamos hablando en el libro de Hebreos. Y aunque la prédica, espero que sea cortica, tiene que ver mucho. No se rían ustedes, se ríen como maliciosamente, como si no me creyeran. Pero creo que tiene que ver con lo que Dios nos está hablando, porque hemos venido hablando del plan perfecto que Dios diseñó para que nosotros tuviéramos esa salvación. Y hablamos en ese plan perfecto que no solamente es la remisión o la redención de nuestros pecados, sino adicional es el entender que nuestra vida tiene un propósito. O sea, no solamente nos salvó y bueno, somos salvos y no, nos salvó y ahora tenemos un propósito, tenemos un destino, y ese plan es el que diseñó Dios para nosotros. Pero el tener ese plan no necesariamente hace que el diablo se siente y como de que diga, bueno, ya. Es más, ni siquiera el diablo, nosotros mismos en nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces tenemos una lucha que permanentemente va a pretender, va a querer llevarnos otra vez a episodios, a momentos, a circunstancias que antes vivimos. Y quisiera hacer este pequeño paréntesis para recordarles, ya terminando esta última enseñanza sobre ese capítulo 2 de Hebreos que lo denominamos como plan perfecto y lo partimos en 3 partes o secciones para poderle sacar el mejor provecho. Es entender o que recordemos, y espero que estas palabras que yo voy a decir no sean solamente palabras del sermón y que los digo para llenar el espacio, sino que realmente usted las pueda entender en su corazón, y es entender que nadie, pero nadie es nadie, ni su papá, ni su mamá, ni su esposo, ni su esposa, ni su mejor amigo, ni el pastor, nadie nos va a amar jamás como Dios nos ha amado. O sea, el amor que Dios ha tenido por ti particularmente. O sea, no estoy hablando a la multitud, y obviamente hablo a la multitud, pero para mí es importante que entendamos que es algo personal, que Dios nos amó de una manera personal a cada uno de nosotros, y que ese amor que Él ha tenido por nosotros nadie lo va a igualar, nadie lo puede igualar o equiparar, y que en ese sentido, si yo entiendo que Dios me ama, también tengo que entender que en los momentos de tentación, en los momentos de lucha, en los momentos de dolor, el amor de Dios sigue permaneciendo ahí. No diría que se incrementa, porque estaría diciendo que entonces no me está dando suficiente. Creo que Dios nos da en todo el tiempo el tope de su amor, pero que en los momentos de situaciones adversas ese amor sigue ahí latente. Ahora, tal vez nosotros seamos más conscientes del amor de Dios en los momentos de dificultad, porque es cuando vamos a estar más atentos a saber cómo actúa Dios. Pero el amor de Dios siempre se mantiene, el amor de Dios siempre está allí. Por eso en esta última sección del plan perfecto, hoy quiero hablarles de que revela su amor por mí. Y iba a colocar, revela su amor por nosotros, pero vuelvo a repetirle, quiero que sea muy personal el mensaje, y que usted pueda entender hoy que el amor de Dios se revela a usted de una manera particular. Todos nosotros tenemos diferentes circunstancias, todos nosotros atravesamos diferentes pruebas, todos nosotros somos tentados en diferentes áreas, todos nosotros tenemos algo en lo que somos débiles. Y en eso es donde Dios quiere mostrarnos su amor. Cuando usted conoció a Cristo, cuando Cristo llegó a su vida, cuando usted lo conoció por primera vez, su vida espiritualmente hablando tuvo un giro de 180 grados. Aunque usted no lo notara en sus actitudes cotidianas, tuvo ese giro, porque dice la palabra que Él nos justificó. Y el que nos justificara quiere decir que en ese camino de condenación que íbamos caminando, fuimos llevados en sentido contrario, porque ahora fuimos justificados en Dios. Segunda de Corintios 5:17, el apóstol Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y creo que para mí este versículo, y voy a confesarles algo, para mí fue un versículo clave cuando yo conocí al Señor, porque era darle la espalda a una vida de miseria, de dolor, de angustia, de pecado, de muchas cosas, por causa de los errores que había cometido, por causa de caminar sin Dios. Y era entender que ahora camino en Dios y definitivamente todo es nuevo, y ahora vienen tiempos nuevos, tiempos de bendición. Y estoy hablando de cuando empecé mi vida cristiana, estoy hablando de cuando caminábamos en ese amor, en ese fuego del Señor. Pero a lo largo del tiempo me he dado cuenta que aunque Dios quiere que nosotros entendamos eso, también hay una lucha.
Y una lucha que llevamos permanentemente entre si seguimos ese amor que Dios nos está ofreciendo de una manera incondicional, o si nosotros regresamos a cosas del pasado. Y a todos nos pasa en diferentes áreas, porque no todos somos iguales y porque no todos tenemos las mismas dificultades o tuvimos la misma historia o las mismas escenas o de dolor o de tentación o de pecado o de circunstancias adversas que vivimos, y ahí es donde nos quiere llevar el enemigo. Así que el plan del enemigo es regresarnos nuevamente a esos episodios de dolor. Y escúcheme, no estoy hablando de un pecado esporádico, no estoy diciendo que el pecado esté bien, pero no estoy hablando de que usted hoy se machucó y dijo una mala palabra. Sí, pida perdón, Dios no quiere que diga malas palabras. Pero no estoy hablando de ese pecado que se da por una situación específica, sino estoy diciendo que el enemigo, algo que tiene es que es una estratega y va a buscar cómo llevarlo a usted otra vez al momento o a los procesos donde usted vivía en esclavitud. Esclavitud de un vicio, esclavitud de un sentimiento, esclavitud de la avaricia, esclavitud del trabajo, esclavitud del afán de conseguir, de hacer, de lograr, esclavitud de querer hacer las cosas a su forma, no a la forma de Dios. Y sin darnos cuenta, él empieza de una manera sutil a llevarnos a ese espacio y volvernos atrás. Y en cosas que ya creíamos resueltas, en cosas que yo pensaba que ya, no, esto ya, yo estoy súper bien en esto, cuando menos me doy cuenta, estoy enredado otra vez en el mismo círculo. Por eso Dios habla tantas veces de que la palabra nos da sabiduría. Por eso la palabra, pues la Biblia dice que ella nos adiestra para que nosotros podamos enfrentar las situaciones. Porque tenemos un enemigo que anda, dice la palabra, como león rugiente, buscando a quien devorar. Y nosotros somos a esas personas a que el enemigo está buscando cómo devorar. Por eso volvemos a entender la importancia del plan perfecto de Dios. Yo quiero seguir en la última parte del capítulo de Hebreos capítulo 2, y solamente le recuerdo para que usted lo tenga como en el contexto. En la primera parte hablamos de cómo Dios, entendiendo lo mal que estábamos y entendiendo que no teníamos la posibilidad de regresar, concibió un plan. Y ese plan que concibió el Padre, vino el Hijo y lo ejecutó. Eso fue lo que hablamos en la primera parte. Después dijimos que ese plan solamente podía ser realizado por Cristo, que no había nadie más en todo el universo que pudiera colocarse en nuestro lugar. Pero hoy vamos a mirar por qué ese plan me muestra el amor de Dios. Y si usted trajo su Biblia, no sé si aparecerán las notas o no, pero si usted trajo su Biblia, Hebreos capítulo 2, versículos 16 al 18 dice la palabra. Y lo leo una vez más despacio para que podamos entenderlo. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y me impacta esta parte, porque aunque Pablo dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, el autor de Hebreos está diciendo, pero espere, porque yo sé que la vida en esta tierra no es sencilla. Es más, comentaba con alguien que en una consejería que tuve hoy, no supe cómo decirle esto a la persona que está hablando conmigo, pero me vino algo que es fuerte. Pero en esa tergiversación del evangelio que a veces escuchamos afuera, donde Dios te va a dar, donde Dios te va a proveer, donde Dios te va a bendecir, donde Dios va a hacer de ti un gran hombre, una gran mujer, donde Dios va a cumplir todos tus sueños, donde decláralo, profetízalo porque vendrá. Yo me preguntaba si Dios realmente en esta tierra nos concederá todas las peticiones que tenemos. Ahora no estoy diciendo, y ahora no tenga fe, no estoy diciendo eso. Pero ¿alcanzaremos todo lo que soñamos? Y cuando todo lo que soñamos está en esta tierra, ¿dónde queda nuestro concepto de eternidad? Tuve otra consejería diferente en esta semana y tuve que corregir a la persona que hablaba conmigo, porque la persona que hablaba conmigo me decía, he buscado a Dios para que me ayude, he buscado a Dios para que me bendiga, he buscado a Dios para que... Y no lo escucho.
Y yo le decía, de pronto estás buscando a Dios por las motivaciones equivocadas, porque no estás buscando a Dios porque es Dios, sino estás buscando a Dios porque quieres que Dios haga algo en tu vida. Y a veces ese corazón mezquino hace que aflore otra vez en nuestra vida esa sutileza del enemigo, donde nuestra oración, donde nuestro pensamiento y nuestra relación con Dios va más enfocada al egoísmo de lo que yo quiero en este momento, de lo que yo deseo en este momento, y no a reconocer lo que Dios me ha prometido desde la eternidad y que viene hacia la eternidad. Y creo que tiene que ver ahorita cuando hablemos de la promesa, porque de eso es de lo que está hablando este autor de Hebreos en este sentido. Así que mis 3 puntos hoy tienen que ver con 3 atributos que son de Dios, pero que 3 atributos que son beneficiosos para nosotros como sus hijos. Y el primer atributo del que quiero hablar es por su amor, solo por su amor. Por su amor, solo por su amor. No hay otra razón, no hay otro motivo, no hay otra forma, sino solamente su amor. Pero quiero hacer una reflexión, y es que qué bueno tener el amor de Dios. Pero el tener el amor de Dios nos coloca en el ojo del enemigo. Yo no sé si a ustedes les gusta la política o no, pero me acabo de enterar algo que pasó hoy. Y déjenme decirle algo. Hay una persona que fue postulada por la Corte Constitucional para un cargo. Pero resulta que el presidente dijo, esa persona es la que quiero que gane. Oiga, esto hizo que todo el mundo desconfiara. O sea, no le sirvió el apoyo. No le sirvió el apoyo, porque lo que hizo fue que la gente se retractara y votara por el contrario. Así que como que yo creo que esa persona hoy estará diciendo, uy, mejor no me hubieras apoyado, mejor no hubieras dicho nada porque iba bien solita. Es una señora la que perdió. Ahora quiero decirle algo, usted y yo somos, personalmente estoy hablando, somos los beneficiarios del amor de Dios. El amor de Dios se ha derramado sobre tu vida. Pero inmediatamente eso hace que tú te conviertas en el objetivo del diablo. No por lo que tú eres. Uy, claro, es que el diablo sabe que si yo en las manos de... No, ni te creas, no es por ti. ¿Sabes por qué es? Porque tú eres, wow, me parece increíble. Tú eres el objeto del amor de Dios. Tú eres la razón por la que Dios vino a esta tierra a entregar su vida. Y por ese simple hecho de tú ser la razón por la cual Dios vino e hizo lo que hizo, te conviertes en el blanco del enemigo para hacer doler el corazón de Dios. Porque cuando yo le decía a alguien hoy, le decía, cuando tú pecas, Dios se enoja. ¿Pero por qué se enoja? Ah, pues sí, porque es pecado, porque lo ofendemos, porque lo obedecemos. Todo eso es verdad. Pero cuando tú pecas, ¿qué pasa en tu vida? ¿Cómo te sientes? ¿Qué pasa con tu comunión con Dios? Y ese es la esencia del dolor del corazón de Dios. Porque Él sabe que el pecado lo que hace es apartarte de su gracia, apartarte de su amor. Que tu delicia ya no sea Él. Y que cuando tú te apartas de la delicia de Dios es como si salieras de la cobertura y quedaras expuesto para que el mundo, para que el diablo, para que tus mismas decisiones te lleven a dolor, te lleven a tristeza, te lleven a angustia, que no es lo que Dios quiere para ti. El pastor Mateo, ministrando, tomaba este texto y Juan capítulo 10, versículo 10 dice: el ladrón no vino o no viene sino a hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Sí, pastor, ese versículo no lo conocemos hace mucho tiempo. Sí, yo sé, yo también. Pero entendemos el propósito del enemigo. Entendemos que yo no puedo darle un ápice de mi vida, un centímetro, porque toda intención del enemigo, aunque él venga con algo, fue a Eva con un fruto que se veía deseable, con un fruto que se veía agradable, con algo que aparentemente, por lo que él estaba diciendo, iba a traer un beneficio a su vida, iba a traer alegría a su vida, iba a traer plenitud a su vida. Pero eso que se veía tan espectacular, el ladrón no vino sino a hurtar, matar y destruir. Así que eso es lo que iba a llevarlo a la desgracia. Y la desgracia es vivir lo que hemos vivido y el saber que de pronto, por eso el pastor en esta noche está diciendo: no sé
si en este mundo, en maldición, alcanzaremos todas las cosas que soñamos. Pero por eso cuando lleguemos a Hebreos, cuando lleguemos al capítulo 11 que habla de la fe, en algún momento de la fe dice que muchos de ellos murieron sin haber alcanzado lo que esperaban. Y si tú lo lees desde la carne, dices, no, pero entonces ¿para qué fe? O sea, si morimos sin alcanzar. No, espera, ellos dicen que murieron sin alcanzar lo que esperaban, porque es que lo que esperaban no se alcanzaba en esta tierra. Porque su visión era mucho más grande. Porque su visión era mucho más amplia. Y el enemigo permanentemente tratará de desviarnos de esa visión para enredarnos en las cosas pequeñas de este lugar. Y ahí es donde viene en la sutileza y va a tocar las cosas en las que fuimos vulnerables. Las situaciones, los momentos, las tentaciones, las personas, lo que pueda colocar para apartarnos de la gracia, del amor y de la bendición de Dios. Por mucho tiempo, los más jóvenes de pronto no serán tan conscientes, aunque son conscientes. Los que llevamos más edad y conocimos al Señor siendo más adultos, tal vez seremos más conscientes que durante mucho tiempo el enemigo estaba logrando su propósito. ¿Qué era nuestra vida sin Cristo? Una vida de círculos viciosos, en dolor, en tristeza, en angustia, en desaliento. Momentos felices sí teníamos. La rumba, la tomata de trago, el qué sé yo, lo que fuera. Pero eran momentos esporádicos comparados con lo que era nuestra vida, que pareciera que tuviera una carencia de sentido. Que como que solamente vivíamos por vivir, que no había un propósito más allá, que como que era solamente pasar el momento y pasarla bien porque mañana no sabemos. Y la filosofía del mundo y que nosotros teníamos era: comamos y bebamos que mañana moriremos. Al fin y al cabo no hay nada más allá. Vivamos este momento, gocémonos este momento, mañana miraremos. Pero no había algo más que nos llevara a ese sentir. Pero es cuando Cristo viene, y cuando Cristo viene, vuelve a repetirlo en el versículo 16 que leímos, que Él no vino a rescatar a los ángeles, no era su propósito. Cristo no se hizo ángel. Cristo se hizo ser humano, y se hizo ser humano según la promesa, y escúchame acá también, según la promesa que habría sobre ti. Ahora, tú me vas a decir, pero ¿cómo va a ser sobre mí? Bueno, Génesis capítulo 12, te leo el versículo y después te explico. Génesis 12 dice: bendeciré a los que te bendijeren. Está hablando con Abraham, es el momento que lo ha llamado, lo ha apartado para ser el fundador del pueblo de Israel. Y le dice: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En ese momento yo estaba en el corazón de Dios. Pero pastor, ahí no dice mi nombre. Bueno, porque creo que sería para la Biblia complicado colocar el nombre de cada uno de nosotros. Pero aunque no diga tu nombre, lo importante es que en la Biblia, en el cuaderno, en el libro que tú tienes no esté. Lo importante es saber que en el corazón de Dios sí estabas. Y como dicen Romanos, que cuando nació Jacob y Esaú, no habían hecho aún ni bien ni mal, pero Dios ya había amado a uno y aborrecido al otro. Bueno, escúchame, tú no habías hecho ni bien ni mal, pero Dios ya te había apartado. Dios ya te había elegido, Dios ya te había escogido para que fueras su hijo. Y no importa, ahí no importa qué tan esclavizados estuviéramos. Entonces a veces el enemigo nos ataca de la siguiente forma. No sé si alguien ha sentido acá esto, pero nos hace sentir tan indignos que pensamos que somos los más pecadores. Y miramos a nuestros hermanos en la iglesia y decimos: no, ellos no pecaron tanto como yo, pero es que yo fui muy malo. No, yo quiero decirte que sí, que tú fuiste muy malo, es la verdad, sí te lo afirmo, fuiste muy malo o fuiste muy mala. Pero yo también lo fui. Todos los fuimos. No lo merecíamos. Pero no dependió de que si hicimos algo para merecer o no merecer, sino dependió de que Dios nos apartó. De que cuando Él le dice a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, en ese mismo momento Él ya tenía ese plan de redención para que al día de hoy, que es nuestro tiempo, pero en todas las personas que han sido salvas a lo largo de la historia y las que van a ser salvas a lo largo de la historia, ese momento se cumpliera en nuestra vida, porque Él te apartó.
Porque Él te llamó a ser diferente. Porque Él te llamó a tener un pensamiento, una actitud, una forma diferente en tu vida. Por eso la palabra, Pablo dice en Gálatas capítulo 3 versículo 8, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Lo que está diciendo Pablo, hablándole a los judíos, tal vez es: señores judíos, nosotros pensamos durante mucho tiempo que éramos exclusivos y que éramos los únicos. Pero resulta que antes de que viniera la ley, estaba la gracia. Y esa gracia estaba manifestada en Abraham, que fue salvo por la fe, porque caminó con Dios y se llamó amigo de Dios por la fe que tuvo. Y le dijo a su amigo de la fe, le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y también Jesús, un día hablando con los fariseos y recriminándolos, los fariseos le dijeron: nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús los miró con incredulidad. Y déjenme parafrasear lo que dijo Jesús, pero básicamente lo que dijo es: ustedes pueden decir que son hijos de Abraham por la carne, sanguíneamente pueden decirlo, pero los que son verdaderamente hijos de Abraham son aquellos que como Abraham han creído por la fe y caminan en la fe. Entonces tal vez en nuestras venas no corra sangre judía, pero espiritualmente sí hay algo que por la fe nos conecta con Dios y nos lleva a caminar en su bendición. Así que sin importar el pasado, tú has sido escogido desde antes y lo que te espera es algo glorioso. Volviendo al tema de que no sé si alcanzaremos en esta tierra todo lo que pidamos. ¿Y por qué no vamos a alcanzar? Luego no estamos hablando de que Dios todo lo puede. Sí, claro, Dios todo lo puede. Pero pregunto, de las cosas que estás pidiendo, ¿tú estás preparado para recibir lo que Dios tiene para ti? Tal vez lo que Dios te va a dar no te podría llegar a apartar. Los que son padres acá conocen a sus hijos. Y hay cosas que ustedes no le dirían o no le darían a sus hijos. Y no porque ustedes sean malos padres, sino porque usted dice: se me enreda acá, se me complica la cosa y quiero mantenerlo firme. Y Dios conoce nuestro corazón. Y algo que esperamos, algo que anhelamos y me molesta, pero nos hace depender de Dios, es que mientras que estemos en esta tierra, vamos a tener esta lucha con esta naturaleza pecaminosa. El día que seamos glorificados, el día que lleguemos a la presencia de Dios, wow, como que nos quitaremos ese lazo que nos tiene atados. Ahora no quiero darle tanta autoridad a esa naturaleza pecaminosa, porque el pastor Mateo bien decía en la administración: cuando escuchamos más la voz del Espíritu Santo, obviamente estamos acallando la voz de nuestra carne. Pero quiero decirle que como que la naturaleza pecaminosa lo que no me permite es ir hacia donde yo quiero, ir a alcanzar lo que yo quiero, porque cuando me voy a meterme con Dios, porque cuando voy a entrar más con Dios, entonces viene y me jala distrayéndome con las cosas que me suele distraer. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a lo que hay en mi corazón, porque Él sí conoce lo que hay en mi corazón. Y me va a atraer, me va a confundir, me va a querer enredar a través de las cosas que Él sabe donde soy débil. Cuando hablamos del talón de Aquiles, que es un dicho que tenemos, entonces si usted ha visto la película, es porque Aquiles, el gran guerrero, fue en el talón donde le dieron el flechazo y preciso, ahí fue donde encontraron el gran guerrero. Aquel que parecía invencible, tenía un punto vulnerable. Bueno, el enemigo conoce tu punto o tus puntos vulnerables, y Él va a querer atacarte ahí. Y si tú no estás fortalecido en el Señor, Él va a intentarlo y va a lograrlo. Ahora, no estoy hablando de perder tu salvación, porque si Dios te la dio, Él te va a guardar. Pero lo que estoy hablando es que no vamos a poder disfrutar de la gloria de Dios, porque una y otra vez vamos a vivir como de tumbo en tumbo, levantando, cayendo. Y ese no es el propósito de Dios, el que tú caigas, sino el que tú vivas la vida plena, el que te decidas a caminar realmente para Dios. Por eso nos aparta, por eso nos separa. Ahora, ese es el primer atributo, por su amor, solo por su amor. El segundo que quiero tocar es por su gracia, solo por su gracia. Definitivamente, solamente por ello. Cuando Cristo se hace hombre, cuando Él viene a hacerse hombre, claro, lo primero que Él muestra es una actitud de sujeción y de obediencia al Padre. Entonces el hecho de que Cristo acepte nacer en un pesebre, en condiciones que de pronto no eran las que se esperaba para un rey,
y que viviera la cantidad de humillaciones que vivió, ok, lo entendemos como parte de la sujeción, como esa obediencia perfecta. Esta mañana en la oración decía algo que venía de también cosas que estoy viendo. Pero ¿cuál es nuestra percepción de santidad? ¿Yo mido la santidad desde lo que yo evalúo? ¿O yo mido la santidad desde lo que dice la palabra? Porque si tú pudieras hoy mirarte a la luz de la palabra y saber cuántas de tus acciones, cuántos de tus pensamientos, cuántas de tus palabras y cuántas de tus decisiones están sujetas a la autoridad y a la voluntad de Dios, ¿cuál sería la evaluación? Y nos vamos a dar cuenta que nos falta mucho para entender lo que es la santidad, lo que es realmente rendir nuestra vida y hacer las cosas no conforme a mi criterio, no conforme a mi voluntad, sino conforme a lo que Dios ha determinado. Ahora, no estoy hablando de salvación, porque la salvación fue algo que Dios me dio, no por mi voluntad o por mi mérito, sino porque Él lo decidió. Pero estoy hablando de cómo yo puedo, en esa salvación que Dios me ha regalado, en una salvación tan grande, cómo puedo yo sacarle el mejor provecho. Y el mejor provecho es cuando estoy más pegado a Dios, pero vuelvo otra vez a naturaleza pecaminosa, donde me lleva a evaluar ciertas situaciones y en mi mente entonces me dice, pero no seas tan fanático, tampoco seas exagerado. Y generalmente si tú miras, hay muchas decisiones que tomamos desde el egoísmo, desde primero yo, segundo yo, tercero yo. Sí, amo a Dios, sí, Dios, tú sabes que te amo. Pero Dios, no vamos a exagerar. No vamos a ir hasta ese punto. Y acá es donde la palabra nos habla. Porque no solamente Cristo mostró su santidad en su obediencia absoluta a Dios, sino que hay una segunda cosa que muestra, y esa segunda cosa que muestra creo que es la más importante para nosotros. Y es que el hecho de que Él se haya hecho hombre muestra cuánto te amo. Y otra vez, de una manera personal. Lo que digo no lo digo exagerando, lo digo porque así lo creo. Si en la tierra no hubieran existido más pecadores, sino solamente tú, Cristo viene por ti. Si eres su elegido, Él viene por ti. De ese tamaño es su amor. Eres único en Él. Tú no eres ni yo soy, por eso estoy haciendo tanto énfasis en tu vida, en mi vida, porque nosotros no somos la montonera. Porque si fuera la montonera sería como cuando el pescador sale y lanza la red y coge todo. No. Cuando Dios manda la red, sí, claro, utiliza la figura del pescador, pero Dios no coge lo que coja la atarraya, sino que Él te ha escogido. Yo no sé si tú alcanzas a entender esto, pero Él te escogió a pesar de, aún de este momento, aún de lo que estemos viviendo ahora, Él nos escogió. Y Él sabía que mostrando ese amor tenía que ser tan humano como nosotros. Desde la iglesia primitiva y todavía aún en este momento ha habido grandes discusiones con respecto de personas que predican ciertas herejías, donde dicen que Cristo realmente no se hizo hombre, que Cristo realmente no fue a la cruz del Calvario, que Él realmente era más como un fantasma, pero que no se hizo carne. Y por ejemplo, Juan en sus cartas, en la primera carta de Juan creo, deja claro y dice, no, el que no confiese que Cristo vino en carne y sangre, sea anatema. Porque Él vino y fue tan carne como tú, tuvo un cuerpo como tú, se cansó su cuerpo, sudó su cuerpo, lloró por lo que sucedía, vivió las mismas situaciones que tú viviste. Él se hizo hombre y se hizo porque Él necesitaba ser tan humano como tú y como yo para poder llegar a ser nuestro sumo sacerdote, el que nos representaba. Si Cristo hubiera sido Dios para liberarnos, no puede, porque es que Dios es Dios y nosotros somos hombres. Él tenía que hacerse hombre y Él tenía que atravesar lo que nosotros hacemos. Ahora, ¿lo merecíamos? No. La respuesta es un rotundo no. Mas sin embargo, Él nos amó. Romanos capítulo 3, versículo 24 y 25, Pablo dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre,
para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Así que cuando Cristo ejerce su ministerio de expiación, que es colocarse en nuestro lugar, y su ministerio de propiciación, que es que en su propio cuerpo se satisfaga la ira de Dios por el pecado que nosotros cometimos, es cuando Él se convierte en ese sumo sacerdote que puede liberarnos, en ese sumo sacerdote que puede restaurarnos, y que solamente lo podía hacer como hombre. No lo podía hacer como Dios, lo podía hacer como hombre. Así que mostró su misericordia a la humanidad, porque fue misericordioso en su gracia. Pero también mostró la fidelidad a Dios, porque Dios fue el que concibió el plan perfecto para salvarnos, y Cristo fue el que decidió o aceptó, no decidió, sino aceptó ejecutarlo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10 dice, y quisiera que usted un día se pudiera memorizar este versículo: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Déjeme decirle este versículo de una manera diferente. Si no es porque Dios te escoge, si no es porque Dios te ama, si no es porque Dios conquista tu corazón, ninguno de nosotros se hubiera acercado a Dios. Porque no es que nosotros lo amamos a Él, sino que Él nos amó a nosotros. Tan grande fue su amor. Y esto me lleva al último atributo del que quiero hablar. Entonces hablamos que por amor, solo por amor, por gracia, solo por su gracia. Y el último es por su santidad, solo por su santidad. Y aunque se dio por gracia y lo recibimos en nuestra vida con amor, en su obra redentora puso a prueba la fe. Y acá es donde quiero tomar un poco de las cosas que estamos viendo en el seminario, porque yo les hacía una pregunta ahí en el seminario y quiero hacérselas a ustedes. Pensemos por un momento esto. Hoy somos conscientes de las consecuencias del pecado de Eva. Hasta hoy estamos viendo eso. Cristo viene y se expone a pecado. Ahora, es Dios, Él no va a fallar. Pero mi pregunta es, ¿y si hubiera fallado? O sea, si esto sucedió con un hombre que falló, creación de Dios, ¿qué hubiera pasado si Cristo es el que falla? Y algo que tengo que entender es que cuando habla que se hizo humano con nosotros, es que aunque Él nunca dejó de ser Dios, Él no tomó su atributo como Dios para vivir en esta tierra, sino que Él fue tan mortal como tú y yo. Voy a decir algo tonto, pero Él no era hechizada, que movía la nariz y abría la puerta, que movía la nariz. No, Él nunca utilizó el ser como Dios para ejercer algo acá. Es más, en su bautizo, Él recibe la unción del Espíritu Santo, porque así como nosotros dependemos del Espíritu Santo, en su humanidad, Cristo dependió del Espíritu Santo. Y algo que es impresionante es que Cristo, nosotros siempre pensamos en la cruz, porque fue allí donde pagó el precio. Sí, ok. Pero para que Él llegara a la cruz tenía que ser colocada a prueba su santidad. ¿A qué me refiero? Que no nació en el pesebre, lo metieron en una caja de cristal y lo llevaron 33 años hasta la cruz. Nadie lo mire, nadie lo toque, por favor no le digan nada, no hay sea que Él peque. No. Él vivió la vida cotidiana que nosotros vivimos. Él tuvo vecinos buenos y tuvo vecinos de esos que le sacan la piedra porque ponen música en la madrugada. Él tenía esos señores tenderos que te atienden bien y tuvo esos que como que te quieren robar. Él tuvo problemas con la guardia, no problemas, él tuvo que enfrentar las situaciones de la guardia, él tuvo que enfrentar las situaciones de la autoridad, él tuvo que enfrentar todo, pero sin pecado. Así que Él no podía ir a la cruz si primero no era expuesto como nosotros, para que donde nosotros permanentemente fallamos, Él no fallara. Me da rabia a mí, no lo digo por usted, lo digo por mí,
no entenderlo muchas veces. Me da rabia no entender que Cristo me ha dado su Espíritu para que yo pueda sostenerme en santidad, para que yo no quite mi mirada de Él y para que no permita que el diablo me robe las bendiciones que Dios tiene. Porque dice la palabra que Él vino para darme una vida y una vida en abundancia. Pero no olvido que el ladrón vino a hurtar, matar y destruir, y permanentemente está en esa lucha. Y soy el objetivo del diablo, pero no porque tenga algo fantástico, sino porque el amor de Dios es tan grande por mí que el enemigo va a intentar hacerme zancadilla. No por mortificarme a mí, le importo 5. Si el diablo me bota al piso y me pisotea, no le importa, porque no quiere dañarme a mí, quiere dañar a Dios. Y yo soy el propósito del amor de Dios. Por eso necesito pegarme a Él. Porque cuando me despabilo, cuando miro para otro lado, cuando dejo de colocar mi mirada en Cristo, cuando permito que las cosas de este mundo me enreden, empiezo tal vez al principio a vivir alegre, a vivir feliz, el hijo pródigo, a disfrutar, a estar con amigos. Pero llegará el momento donde estaré otra vez comiendo algarrobas. Y donde estaré otra vez diciéndole a Dios, otra vez, una vez más, perdóneme. Y claro, Jesús dijo, 70 veces 7 te perdonaré. Pero no quería que sufrieras. No quería que pasaras por esto. No quería que otra vez tuvieras que vivir ese tormento. Porque el plan que hice fue perfecto. Porque el plan que ejecuté era para que tuvieras esa vida plena que tengo para ti. Ahora pensemos en algo, y tomé algo, perdónenme de la clase, que lo repita. Pero obviamente fueron muchas tentaciones. A Cristo lo quisieron matar antes de tiempo, todo lo que había. Pero déjenme ir al ayuno. Porque hay 3 cosas en este ayuno que de pronto nos tocan. Porque lo primero es, entendiendo que Cristo lleva 40 días sin comer ni tomar nada, viviendo en un lugar inhóspito, porque Él se fue al desierto a pasar ese tiempo de desierto. Seguramente físicamente está desgastado, seguramente tiene hambre, seguramente está con dolor, seguramente está angustiado. No digo de mal genio, porque Cristo no pecó, pero está vulnerable. Y yo decía algo más. Fue tanta la humildad de Dios que permitió que el diablo, que es parte de su creación, lo colocara a prueba. O sea, como ¿quién se cree el diablo? Como que ¿con qué derecho? Mas sin embargo el Padre permite que el Hijo pase por eso, porque Él tenía que ser tan humano como nosotros. Si eres Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cuál es el pecado? ¿Ya terminó su ayuno? ¿Es Dios? Puede hacerlo. Deuteronomio no está en las citas, pero Deuteronomio dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y él sabía que esta tentación tenía que ver más con sus pasiones humanas, con sus deseos humanos, con sus apetitos en todas las áreas de su vida. Y muchas veces somos tentados en eso, en nuestros apetitos, en nuestro propio ego, en nuestra propia necesidad. Por eso digo que nuestra santidad a veces dura hasta que se pone en entredicho mi comodidad. Porque yo soy santo siempre y cuando esa santidad no me incomode. Yo soy santo siempre y cuando esa comodidad. Hoy fui probado, porque hay una persona que me pide cuentas de algo, pero la persona que pide cuentas de algo no tiene que ver con la iglesia, es de otra cosa. Lo hace como... Y hoy se sentó enfrente a mi escritorio y me decía, bueno, pero tal cosa. Y yo sí. Y entonces me decía, pero vea, esto está mal. Yo sí, claro, porque no han arreglado. Pero ¿y entonces qué vamos a hacer? Le dije, pues esperar. Pero entonces quería hacer la cantaleta y yo le decía, bueno, o sea, eso es una cosa, pero por dentro estaba diciendo, no se acaso. Ok. Porque no es fácil. Porque yo no quiero ser santo, porque sabe que, pero Dios me pide que yo me acuerde que yo soy la luz. Que yo soy el que estoy en la luz.
Pero ¿cuántas veces mi comodidad, mi deseo, cuántas veces, hombres y mujeres, nuestra lujuria nos lleva a perder esa santidad? Jesús pudo haber utilizado el poder que él tiene como Dios para su beneficio propio, pero si Jesús hubiera utilizado su poder para su beneficio propio, en ese mismo momento queda inhabilitado para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y no iba a cometer ningún pecado grave, iba a comer pan. Pero él entendía la sutileza del diablo y cómo sutilmente quería engañarlo. Como no lo logra, lo lleva al pináculo del templo, el lugar más poblado, el lugar donde vea más gente, el lugar más visible. Le dice: oye, si tú vas a empezar, ahora estoy parafraseando, así no lo dice la Biblia, pero déjeme parafrasearlo para que lo entienda. Si vas a empezar tu ministerio, si quieres que oye, ¿por qué no te mandas? La palabra dice que mandas a sus ángeles. La gente va a quedar convencida. Tú eres Dios y todo el mundo te va a seguir. Dale, lánzate. Y Jesús nuevamente entiende, recuerde que él está en ayuno, recuerde que está vulnerable, pero que está lleno del Espíritu Santo. Y él entiende que esta tentación tiene que ver primero con exponerme de una manera innecesaria a lo que Dios me pide. Y yo colocaba el ejemplo ayer. Entonces de pronto puede ser que Dios me mande a mí a la ventana 1040. Los que no saben qué es ventana 1040, es en los países musulmanes donde predicar la palabra es prohibido y donde si te encuentran predicando te pueden llevar a la cárcel y te pueden asesinar. Ahora, si Dios me manda a la ventana 1040, yo estoy predicando la ventana 1040 y me arrestan y me muero porque estaba cumpliendo la voluntad de Dios, y si Dios me libera es porque Él me protegerá, porque a sus ángeles mandará y me alimentará. Listo, me sostendrá, ok. Pero si yo que cambié de carro digo: oiga, esta camioneta como pica bueno, y ahorita salgo a la autopista y le meto 140 y 160 porque digo: Dios me cubrirá, Dios me cubrirá. No. Espera, yo estoy abusando porque es que Dios no me mandó a hacer lo que no quiere. Eso no tiene nada que ver con mi ministerio. Estoy tentando a Dios en mi fe. Estoy exponiéndome diciéndole: Dios, tú me guardas. ¿Me guarda en serio? Creo que hablando económicamente, yo decía al principio, decía: claro, yo tengo fe, soy siervo del Señor, me voy a comprar una casa en Altos de Hierbabuena, la merezco, soy siervo de Dios. No, espere, aterrice. Porque Dios no me ha llamado a eso. No es el fin. Y mi casa, mi mejor casa va a estar en la eternidad. Entonces acá no puedo tener casa. No, claro, sí tengo. No en Altos de Hierbabuena, pero un día los tendré en Altos del cielo, mucho mejor. Pero a lo que voy es que yo no puedo tentar a Dios exponiéndome o exigiéndole a Dios que haga cosas solamente para ser vistoso, para ser reconocido. Y eso también juega con nuestro corazón, como oro. Muchas veces en esta enseñanza he hablado si estoy orando de acuerdo a la voluntad de Dios o estoy orando de acuerdo a mi propio deseo. Y la última tentación es: póstrate y te entregaré todos los reinos. ¿Sabes, Jesús? Te estoy ahorrando la cruz. No tienes que ir a la cruz. En Colombia uno no conoce atajos, eso no se ve acá, pero de pronto si usted alguna vez ha escuchado de buscan atajos, no te va a costar. Puedes lograrlo sin ir a la cruz. ¿Para qué que te humillen una corona de espinas, que te laceren? No, y tu intención es buena. Yo te doy los reinos, tú gobiernas. Yo no puedo pretender obtener algo bueno cuando la forma en la que actúo es mala. Pero a muchos les sale. Le darán cuentas a Dios. Y acá vuelve a lo personal. Pero Dios no aparta a muchos, te aparto a ti. Dios no. ¿Usted cuántas veces le dijo a su hijo, a su hija, acá los papás, voy a sacarlo a los papás? ¿Cuántas veces su hijo no llegó y dijo: pero mi amiguita? Eso es su amigo. Pero yo soy su papá o yo soy su mamá. Porque con ese celo nos ama Dios. Porque Dios no me pregunta qué está haciendo el resto del mundo.
Ni me interesa qué está haciendo el resto del mundo, porque el resto del mundo está desordenado. Pero es que Dios no me va a pedir a mí cuentas por lo que hizo el resto del mundo. Dios me va a pedir cuentas por lo que yo hice, por cómo actué, por cómo entendí. Y entonces Cristo acá dice, no, yo no acepto esto, solamente a Dios debo servir, solamente a Dios debo honrar. No quiero tomar un atajo en lo que usted me está diciendo. Así que nuestra confianza debe ser sostenida en Dios. Dice 1 Corintios capítulo 10 versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea que nosotros no estamos viviendo cosas que sean infrahumanas. Lo que Dios pide es solamente que coloquemos nuestra confianza en Él. Pero tiene que ver con renovar nuestra mente, con valorar el amor que Dios ha tenido y acercarnos a Él, porque su plan es perfecto y ese plan nos libera de una condenación eterna. O sea, a veces olvidamos el tamaño, la dimensión de lo que Dios nos ha prometido. De que en Hebreos, vuelvo al texto, murieron muchos sin alcanzarlo. Entonces cuando vuelvo, es más, voy a corroborar lo que dije hace un momento bíblicamente, que muchas veces de pronto no alcanzaremos en esta tierra el anhelo. Yo quiero preguntarle, ¿el anhelo de los apóstoles sería morir crucificados? El anhelo de Juan el apóstol sería que lo hubieran bañado con aceite hirviendo y que lo dejaran preso, pero es desterrado en la isla de Pasmos, porque Pasmos quiero decirle que no era Cancún. Pasmos quiero decirle que no era el Gran Resort. Era una isla abandonada, vuelta a nada. Y yo podría decir, ¿y esto será que no era? Y Señor, por favor, pero dame algo mejor, Señor, mira los anhelos. Bueno, y si Dios no los da, y si Dios no los da, no porque sea un Dios mezquino, no porque sea un Dios que se ensaña, no, porque Él tiene un propósito, porque Él sabe cómo nos lleva, porque mi suficiencia, mi todo debe ser Dios. Y tal vez Él puede saber que si me da algo, qué sé yo, oiga, qué rico que yo pudiera tener una finquita. Mi esposa quiere una casa en Villaleiva, oiga, voy a orar por eso. Pero qué peligro que cuando yo tuviera esa casa usted empezara, bueno, peligro no, para usted será una bendición, para mí no, que usted empezara a ver al domingo predicando a Mateo, el otro domingo a Víctor, el otro domingo a Mateo, no sé qué, y por ahí una cada vez 3 veces yo, y el pastor está en su casa disfrutando la bendición. Espere, ¿si fue una bendición? ¿Si fue lo que Dios quería? ¿O me apartó? ¿Cuántas cosas se muestran como buenas? En mi deseo puede verse bien, pero tal vez es la trampa. ¿Usted ha escuchado lo que le dice el diablo a Eva? Entonces Dios les dijo, oiga, pero ¿por qué Dios no quiere que tú disfrutes? Te pregunto, ¿alguna vez el diablo te ha susurrado la vida? ¿Alguna vez no te ha dicho, y usted haya metido en esa iglesia? Y sí tiene sentido eso. ¿Cuántas cosas está dejando de disfrutar? ¿Cuántas cosas está dejando de vivir? Bueno, entonces recuerde de dónde lo sacó el Señor, porque allá es a donde lo quiere llevar. Otra vez a postrarlo, otra vez a subyugarlo, otra vez a dolerlo. Y acá entonces el autor de Hebreos lo que está diciendo es que ese plan perfecto fue por su amor, pero que tal vez mi respuesta al amor de Dios es decirle, Señor, ayúdame porque yo le he dicho a Dios, Señor, no puedo solo, o sea, yo en mis fuerzas es imposible. Y si tú necesitaste la unción del Espíritu Santo para poderte sostener siendo Dios, ¿qué no diré yo que soy un simple mortal expuesto a esta vida? Así que Dios hoy nos dice que volvamos a valorar eso,
ese amor que nos ha dado, que volvamos a valorar ese plan perfecto, porque Cristo lo hizo por ti, pensó en ti. Vete a la cama hoy pensando eso. Soy el objeto del amor de Dios. Dios se hizo hombre porque me ama. Dios me rescató. Dios me lleva a vivir una vida diferente. Y quiero crecer en ello, porque esa es su misericordia. Porque ese plan perfecto solamente fue por amor.